En las memorias de mi infancia, la ciudad está por todas partes. Lo que yo diría que no es una visión panorámica de la ciudad, sino son como flachazos, detalles. Cerca de mi casa había 2 campitos de pelota y allí jugábamos pelota, por supuesto, el sábado después de hacer la tarea porque no me dejaban salir de la casa sin hacer las tareas. También en los padres, al menos en los míos, ¿no? Los camagüeyanos, conociendo ese enramada, esa red tan compleja de calle, me advertían 1, 2, 3, 4 veces de buscar siempre un punto de referencia, que es la parroquial mayor, la iglesia del Parque Aramonte. De niño me daba la impresión, no de que podía perderme exactamente, sino que era como una gran casa de juegos. De las visitas muy puntuales era, vamos a pasear por el comercio, que era como se le decía antes, a la calle República y a la calle Maceo. Eso para nosotros era una gran fiesta. Yo cantaba con Simón Roberto de Monaguillo en la iglesia de Santana. Después yo canté en la iglesia de Aleluya, en mi parque, frente a mi parque. Yo cantaba ahí en el coro de la escuela dominical. Veo mi Camagüey, veo mi humilde reparto, la mascota. Veo mi infancia feliz, rodeada de vecinos y de gente que me querían, que yo adoraba. Lo veo como un reino de fantasía. Abrazada al enigma, con canto de gaviotas y fragancia de mar, nació la villa de Santa María del Puerto del Príncipe, un día que se pierde casi en la inmensidad del tiempo. La fecha exacta de su fundación continúa siendo una incógnita. De lo que sí no hay dudas es de que aquel prístino poblado, convertido más tarde en la ciudad de Camagüey, obra hoy entre los más antiguos de Cuba y América, y atesora una fascinante historia que contar. Diego Velázquez ordena, es el adelantado, el jefe en este momento de la conquista y colonización de Cuba, ordena a su teniente de guerra Diego de Obando que vaya haciendo el recorrido por el centro de la isla. Y a medida que van encontrando condiciones, pues ir fundando poblaciones, sobre todo en la costa. Me cuesta pensar que descendieron del barco con capas de terciopelo y que celebraron un acto para fundar la villa. Creo que simplemente se lanzaron del barco, trataron de buscar en el terreno alguna fuente de agua potable y desde luego comestibles y acomodarse como pudieren. Casi 500 años después de ver su primera luz en la vecindad del Salitre, la urbe camagüeyana continúa oteando el pasado en busca de indicios que la ayuden a recomponer los contornos de su origen. Y es que tanto la data como el sitio exacto de su surgimiento permanecen aún tras un halo de misterio que da lugar a apasionadas e interminables polémicas. La tradición oral recoge que la villa se fundó el 2 de febrero de 1514 en una lengüeta de tierra en el interior de la Bahía Nuevita, llamada Punta de Guincho. Esta creencia popular, transmitida durante siglos, convive con otros pareceres al respecto. El más socorrido defiende la hipótesis de que el acto fundacional de Puerto Príncipe ocurrió en junio o julio de 1515. Desdichadamente, durante muchísimo tiempo, aquellos documentos que pudieran corroborar la existencia o no, en un momento u otro de la villa en aquel lugar, no han estado a la mano de los historiadores cubanos. Yo considero que es válido respetar la fecha tradicional, o sea, la del 2 de febrero de 1514,
porque el acto de fundación de una villa no es el acto frío del rollo real, marcar los territorios, sino yo creo que tiene más importancia poder distinguir desde cuándo hay personas habitando un lugar en específico. Yo creo que hay que conservar la fecha tradicional, conservar ese escalafón simbólico entre las villas fundadas. Creo que lo que prueba exactamente la antigüedad de Puerto Príncipe tiene que ver con su cultura. Otro punto también a discutir, digamos, un segundo problema alrededor de la fundación de la villa, es el lugar donde esta se realizó. Porque en realidad no solo es Punta del Guincho el que puede tener condiciones para haber sido sede de ese primer asentamiento de la villa en la costa, o sea que tal vez excavaciones que se están realizando y que se están planeando, puede ser que nos den otros elementos acerca del lugar donde se fundó la villa, indiscutiblemente en la actual bahía de Nuevita. Mientras los especialistas procuran respuestas, no pocos lugareños piensan que eso de poseer orígenes confusos es de muy buen linaje y viene a acentuar el aura peculiarísima de la ciudad. Al parecer, no les falta razón. Se le llama la Villa Andariega porque Camagüey fue fundada en la costa norte y posteriormente se movió de lugar hacia las orillas del río Caonao y más tarde se mueve hacia el lugar donde hoy está. Diversas circunstancias hicieron que aquellos habitantes originarios se movieran atendiendo a lo agreste de la zona. Hoy es fácil comprobar y corroborar esta aseveración. A la hora de tratar de entender los traslados, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que se traslada es prácticamente igual que un campamento militar. No vayamos a pensar que ya eran ciudades construidas. Este peregrinar tierra adentro condujo a la incipiente comarca hasta la llanura entre los ríos Tínima y Atibonico, donde se estableció en el año 1528. Una vez en la zona, aquel núcleo poblacional desplazó su centro en otras 2 ocasiones, hasta dejarlo ubicado definitivamente en la antigua Plaza de Armas, hoy día Parque Agramonte. Alrededor de esta área la localidad creció y se desarrolló en lo sucesivo, adquiriendo una fisonomía muy particular. Camagüey no se parece a ninguna otra ciudad. Es una ciudad que sus calles no son paralelas. Hay que conocer bien a Camagüey para no perderse entre sus calles. Llegas a una esquina y ves que hay 5 esquinas. ¿Qué es esto? 5 calles en una sola esquina. Eso es lo más que puede pasar en Camagüey. Para nosotros los camagüeyanos, poder decir que tenemos el callejón más estrecho, Punta del Catre, el más corto, el de la Miseria, y otros muchos más que no tienen salida, son cuestiones que no todo el mundo tiene. La principal razón de un trazado irregular, a mi modo de ver, tiene que ver con la distancia de centros políticos administrativos de la villa. Estaba muy distante de Santiago de Cuba, muy distante de La Habana, y sus habitantes trataron de resolver los problemas a su modo, a su manera y de forma muy independiente. Los españoles solían construir, el ayuntamiento, no en todos los lugares, pero el ayuntamiento, la plaza y la iglesia. Es decir, que a partir de allí se iba creciendo la ciudad. Efectivamente, el Consejo de Indias tenía normas para la fundación de una villa, pero después las cosas sucedían de otra forma. Lo laberíntico cualifica al entramado urbano de Camagüey. En torno al asunto existen las más diversas teorías. Que si se diseñó así para confundir a los piratas que acechaban a la urbe, que si fue el resultado del empirismo de los primeros habitantes de la villa. En fin, criterios diversos entre los que unos resultan más demostrables que otros. La villa en aquel momento se estructura a partir de los barrios, o sea, de los barrios que generalmente tenían coincidencia con la feligresía. Hay teorías que dicen que ahí responde a la estructura de la ciudad cristiana, de la ciudad española, por la estructuración en parroquia. El vínculo de la iglesia, feligresía,
y barrio tienen un carácter predominante en la conformación, sobre todo de esta trama más próxima al centro fundacional. Es una ciudad que va a crecer a partir de un centro que va a tener un origen geométricamente definido, pero que va a abandonar esa geometría en la misma medida en que se van ocupando el resto de los lotes. Pero si ese crecimiento se hace muy lento, la gente empieza a tomar los atajos, los trillos, y precisamente a eso se evidencia en el trazado de Camagüey. Incluso hay veces que hasta yo mismo, a pesar de haber vivido aquí en Camagüey toda mi vida, me pierdo en Camagüey. No somos gente cerca del mar. O sea, la gente cerca del mar es distinta por una razón muy sencilla. O sea, se vuelven cosmopolitas por la afluencia que trae la costa de personas de otros lugares, ¿no? Creo que no se puede separar mentalidad con fenómeno físico, con naturaleza. Todo ello está concatenado. A diferencia de las ciudades portuarias como La Habana y Santiago de Cuba, Camagüey desarrolla una cultura que funciona un poco de manera patriarcal, de puertas hacia adentro, con cierta prevención hacia lo que viene de afuera. La ciudad mediterránea, situándonos en la época en que estamos hablando, era de muy difícil acceso. No, para llegar aquí a Camagüey realmente había que tener ganas de llegar a Camagüey. Mientras otros están pegados a la novedad, en un lugar como Puerto Príncipe se elabora una cultura de la tradición, de la leyenda, de la imaginación, del cultivo del pasado. En nuestro caso, yo creo que habría que combinar el carácter mediterráneo con otros factores, específicamente uno económico. Somos una región mediterránea, la ciudad, pero además ganadera. Esto produce especificidades extraordinarias. El estar en una planicie, el hecho de que su economía fuera ganadera fundamentalmente, ya más avanzado el tiempo, hace de Camagüey, bueno, lo que Guillén dice, la comarca de pastores, ¿no? Oh Camagüey, oh suave comarca de pastores y sombreros. No puedo hablar, pero me grita en la noche este misterio. No puedo hablar, pero me obligan el perfil de mi padre, su índice de recuerdo. Camagüey, como dijo Ramón de la Sagra, era la comarca de la ganadería por excelencia. Aguadas, tierras fértiles, terrenos llanos, o sea, eran las condiciones idóneas para desarrollar la ganadería. Ya por eso es un punto que le marca la identidad al camagüeyano. A la par con el fomento de la ganadería en las llanuras que la circundaban, la ciudad de Camagüey nutrió también su base económica con el comercio de contrabando o de rescate. Una actividad cuya mención es clave para explicar el paulatino desarrollo de la urbe. ¿Qué sucede? Puerto Príncipe se mantuvo en una zona intermedia entre el oriente y el occidente. Nosotros somos ni carne ni pescado, somos centro. Y todavía en el siglo XVIII, el contrabando era enorme, por aquí, enorme. Esto fue algo floreciente que le dio auge a la villa, pero también creo que le dio independencia, no depender del poder central en el comercio, en el abastecimiento, incluso en la defensa del territorio. Con la cautela propia de su carácter, la villa de Santa María del Puerto del Príncipe fue transformándose en una localidad próspera y de creciente renombre. En el trayecto sufrió incendios pavorosos, al igual que ataques de connotados piratas como Henry Morgan y François Gramont.
Sin embargo, estos percances, que dicho sea de paso, provocaron la pérdida de importantes documentos y por ende la afirmación del misterio en torno al pasado local, no impidieron que el rostro de la comarca adquiriese facciones irrepetibles, tocadas especialmente por una tonalidad terracota. Guillén en algún momento diría que Camagüey tenía o tiene la piel de barro. El barro fue el material que sirvió para construir las casas, a diferencia de Santiago, que fue la madera, o que de La Habana, que fue la piedra, ¿no? Aquí no existían canteras y sencillamente el barro propició ladrillos, tejas. No hubo nunca un afán por el lujo, por la ostentación. Creo que las personas de aquí estaban en su problema productivo, en sus cuestiones agrícolas, en las haciendas, con la ganadería. Esto sorprende a muchos visitantes que grandes propietarios que hacendados de enormes regiones vivan en casas rústicas cuando gente de menor fortuna en el occidente de la isla se elabora verdaderos palacios. La arquitectura camagüeyana es una arquitectura sencilla, una arquitectura de un solo nivel, que sus proporciones son más amplias, o sea, más anchas que altas. Una sala espaciosa, que no puede faltar el arco. Los arcos carpaneles, que se usan mucho en Camagüey a diferencia de otros lugares. La pilastra truncada es muy típica de Camagüey, el alero de tornapunta. El otro elemento clave es el patio. No hay arquitectura colonial sin un patio. Esta estructura, esta tipología de casa se mantiene hasta el eclecticismo, o sea, hasta principios del siglo XX, donde se encuentran edificios eclécticos todavía con una planta colonial. Claro, estamos hablando de 3 siglos de arquitectura colonial, por supuesto. Es un peso muy grande con relación al siglo de arquitectura ya republicana. Pero si nosotros hacemos una proporción, digamos que hay más arquitectura republicana que arquitectura colonial. De ahí que al recorrer hoy el centro histórico de la urbe puedan apreciarse exponentes de los más diversos estilos arquitectónicos. Expresiones del eclecticismo, el Art Deco, el Art Nouveau y el racionalismo, entre otras. Su presencia en el paisaje citadino se da en armoniosa relación con el repertorio edificado que las precedió y no sin pinceladas verdaderamente curiosas. La arquitectura nuestra es muy peculiar. Por ejemplo, la doctora Adela García investigó largos años el cementerio de Camagüey, que es el más antiguo del país en funcionamiento. O sea, no es el más antiguo en cuanto a fundación, pero sí en cuanto a funcionamiento. Y ella demostró que los nuevos estilos arquitectónicos primero aparecían en el cementerio y mucho después en la ciudad. Tan asombroso detalle corrobora los dones de la comarca principeña para sorprender y suscitar admiración. Y si de eso se trata, hay un camagüeyano reyollo que, a pesar de sus años y su eterno bostezo, conserva la virtud de atraer miradas y resumir en su nombre la identidad de esta comarca: el Tinajón. Deja que se bote el agua del Tinajón. Pa' que Camagüey se moje entre la rumba y el sol. Se le ocurrió a los camagüeyanos utilizar aquel tinajón que venía de Andalucía con aceite o con otros líquidos, ampliarle su volumen y colocarlos en el patio para recoger el agua. Tener en los terrenos cercanos de la villa barros excelentes, una ciudad con un régimen de lluvia nunca muy favorable, con ríos que no tenían, digamos, un caudal estable todo el año. Sabes que esa es una de las características de los ríos en nuestra isla. Hizo de los tinajones la solución para paliar la escasez de agua que con el paso del tiempo se convirtió
en uno de los símbolos más importantes de nuestra ciudad, la ciudad de los tinajones. El tinajón es la figura de barro más grande de cuantas se elaboran en Camagüey y probablemente en Cuba. Exige para su realización condiciones muy puntuales, so pena de malograrse el empeño. Hacer un tinajón no es nada fácil. En primera, tienes que tener la mezcla de barros ideal. Hay muchos tinajones, unos que son alargados, otros demasiado anchos, otros demasiado redondos. El tinajón camagüeyano precisamente es bello porque las proporciones son exactamente iguales, el ancho por el alto. La profusión de estas vasijas en el concierto local deriva de un largo proceso que tuvo sus inicios en el siglo XVII. Ya en el XVIII, según se sabe, no pocos alfareros principeños las fabricaban, porque eran bastante demandadas para el almacenamiento de las aguas pluviales en una comarca que para entonces irradiaba gran influjo en derredor. A mediados del siglo XVIII, Puerto Príncipe es una de las 50 villas más importantes del Imperio Español. El realce de la localidad iba a aumentar todavía más en lo sucesivo a través de dos acaecimientos que dejaron una profunda huella en el devenir principeño. El primero lo fue el establecimiento aquí de la Real Audiencia en el año 1800. La llegada de la Real Audiencia de Santo Domingo a Puerto Príncipe fue el primer punto para un debate o un diálogo entre los principeños y el exterior. O sea, la audiencia va a ser un momento, a partir de la llegada va a ser un momento de auge de la cultura camagüeyana en muchas manifestaciones, pero sobre todo en el pensamiento jurídico. El segundo suceso referencial lo constituyó la fundación del ferrocarril Camagüey-Nuevitas a mediados del siglo XIX. El ferrocarril de Camagüey, de Nuevitas a Puerto Príncipe, fue el segundo, se creó, en el país. Es una de las necesidades de toda ciudad mediterránea que en esos momentos necesita sumarse al proyecto de un proceso de exportación e importación. La figura del promotor principal de este medio de transporte en Camagüey, Gaspar Betancur Cisneros, apodado El Lugareño, viene como anillo al dedo cuando se intenta visualizar la atmósfera patriarcal del Camagüey de antaño y discernir la significación que tenían entonces los apellidos y sus correspondientes linajes. Bueno, los Agramonte, que vienen desde España, entran por Bayamo y se asientan en Camagüey en el siglo XVIII, los Agüeros, los Betancur, los Cisneros, los Bosa, los Arote. Las familias aquí eran muy fuertes, muy fuertes. Eso formaba parte de una cultura del siglo XIX, que en el planeta se ha ido transformando. Pero ciertamente explica muchas cosas. El fenómeno de la casta vierte luz en torno a otro también insoslayable: el marcado interés que desde siglos pretéritos mostraron los principeños por las cuestiones de la cultura y el conocimiento. El camagüeyano, me refiero al de estos primeros tiempos de la ciudad, tenía un sentido de la actualización cultural sencillamente asombroso y que habla mucho de uno de los rasgos fundamentales del ser camagüeyano, que es su cultura. Camagüey siempre se ha distinguido por producir, por decirlo de alguna manera, personas que han sabido pensar, que se han sabido proyectar en todos los sentidos. En la ciencia, en las artes, en la literatura, en la ejecutoria militar, en la ejecutoria civil, en la economía. El auge del pensamiento intelectual en Puerto Príncipe guarda un estrecho vínculo con la importancia que sus moradores le confirieron desde muy temprano a la enseñanza. Asimismo, se concatena con la aparición en la urbe de colectividades para el fomento de las artes y la literatura, entre las cuales sobresalió la Sociedad Filarmónica. Todo ello habría de traducirse en disímiles aportaciones a la cultura nacional, aportaciones que tuvieron su punto de partida en los albores del siglo XVII.
Puerto Príncipe es la cuna de la literatura cubana, donde se crea la primera obra literaria escrita en Cuba, aunque no es un cubano el que la escribe, que es Silvestre de Balboa Troye Quesada, que era canario. Con el nombre de aquel, el más célebre de todos sus escribanos, esta comarca inauguró una extensa relación de figuras notabilísimas en el arte, la ciencia, la filosofía y la literatura. Piénsese en Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carlos J. Finlay, Aurelia Castillo, Enrique José Barona, Luis Casas Romero, Emilio Vallagas, Fidelio Ponce de León, Jorge González Ayué, Nicolás Guillén y Severo Sarduy, y se tendrá una idea de cuán pródigo es Camagüey en cuanto a hombres y mujeres referenciales, motivo de orgullo en el presente. Son muchos. Lo común es reducirlos a 2 o 3. Yo salvaría una pintura de Ponce, por ejemplo, de Fidelio Ponce, ¿no? Pero yo salvaría también la obra de Guillén, pero yo salvaría Espejo de Paciencia, pero salvaría Sat de eso, lo otro. Y te estoy hablando de obras viejas, pero salvaría, no sé, la obra de, vamos a suponer, de Luis y de Olga, lo que hace el ballet de Camagüey, lo que hace la Sinfónica, lo que hace Dedán, lo que hace Chemendía. En Camagüey es una de las ciudades con más potencial cultural que existe en el país. La cultura artística camagüeyana es algo para enorgullecerse. Ver a Canete actuando me da una satisfacción tremenda por su calidad, por la simpatía que ella derrocha. Un mundo de ternuras en el alma. La fiesta del Tinajón, que participé hace poquito y me gustó mucho, creo que fue algo muy bonito, aunque que sé que la idea fue de Alberto Álvarez. Y no se hace otra cosa, o no hacemos otra cosa, que no sea tratar de enseñarle al resto del país, y quizás en un futuro al resto del mundo, qué es la cultura camagüeyana. Una cultura que es muy fuerte en el país, muy variada y muy importante, desde siglos atrás hasta ahora, porque lo bueno que tiene la cultura en Camagüey es que la cultura en Camagüey es una cosa viva y que se renueva cada día. En 1817, el rey Fernando VII le otorgó a Puerto Príncipe el título de ciudad y la consiguiente autorización para el empleo de escudo de armas. A la sazón comenzaba a ganar simpatía entre los vecinos de la urbe el apelativo de Camagüey. Sin embargo, no fue hasta abril de 1903 que la urbe asumió oficialmente ese nombre derivado de la voz indígena camagua, un arbusto del cual se consideraban descendientes los habitantes aborígenes de la región. Y hemos querido creer que precisamente el cacicazgo de Camagüey-Bax llegó a dar el nombre a toda la región completa, y de ahí vino de Camagüey-Bax el Camagüey. Todas las villas tienen en su nombre primigenio vinculado al santoral católico. Santa María del Puerto del Príncipe. Santa María, la villa está bajo la advocación de la Candelaria, que celebra su festividad el 2 de febrero. Es asombroso que haya perdido el Santa María y haya mantenido el Puerto del Príncipe. Es una paradoja, ¿no? Porque realmente se perdió el mar. El camagüeyano pierde el mar, pierde el puerto. Lo cierto es que actualmente Camagüey posee el raro privilegio de vivir con 3 gentilicios a flor de labios. Somos camagüeyanos, somos principeños y somos agramontinos. Agramonte es el amigo que quisiéramos tener, es el esposo que quisiéramos tener, el jefe.
Y así pudiéramos ir señalando muchas de las condiciones morales de Ignacio Agramonte que lo hacen ser paradigma para nuestro pueblo. Ignacio Agramonte rebasa con mucho a todos los oficiales de la guerra del 68. No es una apreciación mía, lo dice Máximo Gómez. No solo para nosotros los camagüeyanos, yo creo que para Cuba en general, Agramonte es un ídolo, algo que hay que adorar. En el combate iba junto con la vanguardia, o sea, era un hombre que se destacaba en este sentido. Y su ética personal le hacía compartir la vida de campaña del soldado. Fue una figura que amó la libertad, que amó la patria, que amó la unidad familiar. Fue una figura muy culta y su vida entera pues está presente en medio de nosotros. Su amor, su ternura, su inteligencia, son cosas. Yo te digo una cosa, uno de los personajes más importantes para mí en mi mundo es Ignacio Agramonte. Yo quisiera un día escribir una novela sobre Ignacio Agramonte. El pensamiento independentista está en la raíz de la base cultural de los habitantes del Puerto del Príncipe, en una cosmogonía en la que participa religión, política, economía, progreso, moral. En 1845 hay un capitán general, Leopoldo O'Donnell, que dice que en Camagüey es donde con mayor fuerza fructifican las ideas del independentismo y donde sus hombres son más capaces de realizarlas. Este pedacito de tierra aportó muchos hombres valiosos y mujeres valiosas a la lucha de independencia. Se palpan hasta en la toponimia, y estoy pensando en la Avenida de los Mártires y estoy imaginándome a Joaquín de Agüero y Agüero y sus compañeros camino a la muerte hasta llegar a la Sabana de Méndez a enfrentar el pecado para aquel entonces de enfrentarse a la metrópoli española. ¡Apunten! El papel del Camagüey en la guerra de independencia fue muy importante. En primer lugar, por su ubicación geográfica, a las puertas prácticamente del oriente cubano. Era fundamental que el Camagüey se incorporara a la guerra, y eso le quedó muy claro para Máximo Gómez. Máximo Gómez incluso llegó a decir que la revolución sin Camagüey no era nada. La 20ª centuria, con sus aires de modernidad, adelantó el tempo de lo cotidiano en la ciudad de Camagüey. Influenciada por la irrupción del capital extranjero, la nueva época trajo consigo un alza del número de instituciones públicas y establecimientos comerciales, el surgimiento de diversas sociedades de instrucción y recreo, y un desarrollo vertiginoso de los medios de transporte y de comunicación, incluidos el radial y el televisivo. Acarreó además, luego de 1959, profundas transformaciones en el orden social, desde entonces mucho más justo y equitativo que antes. La lucha contra Batista en esta provincia empezó el 10 de marzo de 1950. Cuando Batista da el golpe de Estado, el pueblo espontáneamente se lanza a la calle. Y cuando la traición de Huermato, los primeros que se sumaron a Camilo y luego a Fidel cuando vino, fue el pueblo camagüeyano. Y Fidel lo dijo,
por hablar traidores, nunca pueblo, y menos el de Camagüey. El consumo de esta especie de galleta de yuca, manjar de nuestros antepasados aborígenes, parecería algo anacrónico en muchos lugares de Cuba. Sin embargo, en la ciudad de Camagüey resulta común. Para los lugareños, el casabe y su degustación se integran a un voluminoso catálogo de costumbres y tradiciones, sin las cuales esta localidad no sería la que es. Los elementos del patrimonio intangible son los elementos que más identifican a una comunidad. El San Juan camagüeyano me gusta porque yo desde niño siempre toqué en la conga de mi barrio, del jardín. El San Juan también es uno de los recuerdos de la infancia. Y los recuerdos de la infancia viviendo en las márgenes es el ruido de los tambores. La conga camagüeyana tiene incluso su ritmo específico, su toque específico. Me encanta el matajoro, creo que eso es lo más rico que ha producido Camagüey. El pan patato, los rollitos de tasajo, el bien me sabe. Si llego a un lugar, lo que me gusta tomar es cerveza tínima y ninguna otra. Mi mamá cuando va a La Habana, todo el mundo le dice abur y las personas le preguntan, bueno, pero ¿y eso qué significa? Y ella, eso significa Dios. Que viene de una forma española muy antigua, albur. Albur, es decir, suerte, que tengas buena suerte, una cosa así, ¿no? Ese es el camagüeyano, ese es donde yo crecí, que se habían mis tíos y mis abuelos. Vos no sabéis a quién le pasó tal cosa, vos no sabéis. Uno escucha un baile de eso en cualquier lugar de Cuba y no Cuba y pregunta, es camagüeyano. Cuando uno revisa el Quijote y ve en una edición anotada una serie de términos que el erudito comentador pone, esto es un término en desuso, este es un término arcaico, va encontrando términos que siguen vivos en Puerto Príncipe. Bueno, dicen que donde mejor se habla el español es en Camagüey. Cuando se hizo una encuesta interesantísima con la población de toda la isla, resultó que mayoritariamente, y te digo mayoritario en el sentido de una inmensa mayoría de los cubanos, cuando respondía a una pregunta del cuestionario que era ¿dónde en el país usted cree que se habla mejor el español?, decían Camagüey. Sí, Camagüey siempre se ha caracterizado por ese detalle. De hecho, muchos locutores del país han surgido de aquí, de Ciego de Ávila. Hola, buenos días. Bienvenidos todos a una nueva emisión de la revista de variedades Entre Tinajones. Realmente en nuestra ciudad hay un dicho muy antiguo que dice que el que beba agua del tinajón se queda en Camagüey. Porque el agua de tinajón, cuando te la dan en las casas, generalmente era alguna mujer quien te daba el agua de ese tinajón. Y eso tiene mucha relación con la belleza de la mujer camagüeyana. Bueno, yo había oído mucho que el que tomaba agua de tinajón me dijo que era que si tomaba el agua estancada en el tinajón, pues se moría y por eso se quedaba en Camagüey. Yo creería en cualquiera de las dos leyendas. ¿Cómo son las camagüeyanas? Yo respondería casi que con una contrapregunta. ¿Cómo piensan que somos las camagüeyanas? Las mujeres camagüeyanas son muy hermosas. Tenemos que hablar de una mujer dulce, de una mujer muy cariñosa. Muy presumida, muy elegante, salamera, pero a la vez se da su lugar que hay que trabajar bien fuerte para enamorarla. Son bellas. Creo que la belleza de la mujer camagüeyana tiene una trascendencia nacional. La mujer camagüeyana es una mujer que irradia luz, o sea, que irradia luz, que camina de una manera muy particular, o sea, camina de manera urbana, para decirlo de alguna manera. Y porta la gracia
que es la mesura, la elegancia en su pensamiento, en su actuar, en su proceder. Algo tiene que haber habido, porque vamos a pensar la gran cantidad de personalidades de la historia de Cuba que vinieron a casarse con camagüeyanas o que se casaron con camagüeyanas, desde el propio Carlos Manuel de Céspedes hasta José Martí, hasta un general español de tanto relieve como Adolfo Jiménez Castellano. Y yo te digo que la mujer camagüeyana mantiene todavía una serie de... A mí me encantan. Hay un amigo que dice que le debemos la estatua, la plaza, a la mujer camagüeyana en el centro histórico, y creo que es verdad. En la anchurosa y contrastante demarcación que es la espiritualidad de los moradores de Camagüey, la fe se expande hacia todos los puntos cardinales. De hecho, junto al apelativo de Ciudad de los Tinajones, la urbe ostenta también el de Ciudad de las Iglesias. Esa religiosidad marca la estructura de la ciudad. ¿Por qué una ciudad tiene que tener tantas iglesias, no? Siempre Camagüey ha sido una ciudad muy religiosa, o sea, toda la vida ha sido así. Detalle interesante porque la ciudad tiene una larga tradición religiosa católica, pero nunca fue universal y totalmente, digamos, de una sola fe. Y la religiosidad africana llegó tarde a Camagüey. Habían pocos babalaos, aquí existió un babalao. Cuando yo vine aquí a Camagüey, el único individuo, el babalao viejo que había aquí se llamaba Francisco Caveda. Esto es llamativo, ya hoy no es así. Aquí fundamentalmente en Camagüey, la ciudad, usted se quiere referir, pues concretamente aquí Ochum y Changó son las cuestiones más importantes. Bueno, es un pueblo devoto, por supuesto, de la Virgen de la Caridad, como toda Cuba. Es un pueblo devoto de San Lázaro. El número de católicos en la ciudad no es una cifra altamente significativa en número, no lo es. En número, en estadística, no lo es. Pero de que eso ha dejado una impronta en la cultura es absolutamente innegable. La visita del Papa Juan Pablo II en 1998, así como la beatificación del Padre Olayo una década después, obran entre las muestras más connotadas del modo particularmente intenso en que los camagüeyanos vivencian la fe católica. Muy pocas ciudades en la isla tienen tradiciones tan impactantes como la Semana Santa de Camagüey, que incluye una procesión en la que sale una verdadera joya, no solamente por metal precioso, la plata, sino por la historia que tiene detrás. Es el Santo Sepulcro, obra cumbre de la orfebrería religiosa en nuestro país. Tras esta pieza infaltable en el imaginario popular citadino, se teje una de las más famosas leyendas camagüeyanas. Leyendas que desde tiempos remotos andan y desandan este bordado de plazas y plazuelas como el que más. Yo creo que las leyendas camagüeyanas son la sal de Camagüey. Le aportan origen, fundamento, explicación de sus misterios. Cuando uno revisa las leyendas se da cuenta que ahí está en pequeño la caracterización del territorio.
Bueno, leyendas camagüeyanas hay muchas. La primera que me salta a la mente es la de Laura Blanca. Yo creo que si yo me fuera por identificar por algo, dijera que la de Santo Sepulcro es una de las que más me llama la atención. Es una leyenda que a mí me marcó mucho. ¿Hasta qué punto es leyenda puramente o cuán real es? Yo al menos no me he dedicado a buscar, pero me basta con conservarlo como leyenda. Lo que importa es que estas leyendas le añaden el toque fantástico a la ciudad. Le hemos puesto el nombre de leyendas a una colección de historias que el pueblo ha ido acumulando y se transmitió de generación en generación hasta que vino la televisión. Bueno, realmente la de Dolores Rondón me gusta mucho, ¿no? Aquí Dolores Rondón finalizó su carrera, ve inmortal y considera las grandezas cuáles son. El orgullo y presunción, la opulencia y el poder, todo llega a fenecer, pues solo se inmortaliza el mal que se economiza y el bien que se puede hacer. La medianoche del 1 al 2 de febrero de 2009 constituyó un momento jubiloso para la ciudad. Entre aplausos y fuegos artificiales recibió oficialmente la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad que la UNESCO le había conferido en julio de 2008 al área más céntrica y antigua de la urbe. El título representó a la vez un premio y un reto para diversos colectivos encargados directamente de la preservación del patrimonio, entre los cuales sobresale la oficina del historiador de la ciudad. Lo importante es ver el fenómeno como un asunto de defensa de la identidad nacional. No son procesos meramente cosméticos, aunque mejoren la imagen, aunque mejoren las condiciones estéticas de una ciudad tan vieja como esta. No cabe duda de que ya Camagüey no nos pertenece solo a los camagüeyanos. El patrimonio cultural de la humanidad es algo que nos da orgullo, pero que al mismo tiempo nos dice que no podemos sentarnos. Camagüey está oculta, en momentos determinados se oculta por la falta de alguna pintura, algún repello y eso. Pero cuando todo eso está completo, los edificios resurgen ante la vista de los camagüeyanos, que no lo habían visto nunca. La percepción falta muchísimo, muchísimo. Pero lo que no nos podría pasar nunca es que exponentes valiosos como son los edificios de grado de protección número 1, que es la clasificación que hace la Ley de Protección al Patrimonio Cubano, que en número de más de 90 existen en el centro histórico, lo perdieran. Si más no se hace, yo pienso que es porque no tiene más recursos. Pero hay una cosa sin la cual no avanza ninguna restauración de ninguna ciudad del mundo, y es el compromiso de sus habitantes. Ninguna ciudad es un museo. Las ciudades tienen que tener el corazón y el pulso de la gente que la vive. Hay que enseñarle a que lo viejo es parte de lo que hoy nos sustenta, que lo viejo es parte de lo que hoy nos llevó a ser patrimonio mundial. Camagüey conserva rasgos distintivos, pero no es una ciudad congelada en el tiempo, felizmente. Algunos tratan de mostrarle al turista lo contrario. Esta ciudad ha permanecido casi idéntica, no se ha tocado, todo es lo mismo, vivimos en las casas de nuestros bisabuelos. Sí, vivimos en las casas de nuestros bisabuelos, pero con televisión, con radio y algunos hasta con internet. ¿Cuál es el reto fundamental que tiene la conservación del patrimonio? Y en realidad es precisamente conservarlo, pero también adecuándolo a la vida moderna. Al final la batalla la ganamos todos, no solo las instituciones. Y pienso que todo eso es importante para un país que quiera mantener su historia, su identidad y su fe en un futuro. Aunque su centro histórico acapara casi todas las alabanzas dedicadas a ella, la ciudad de Camagüey desborda el viejo límite que le marcaron el Tinma y el Atibonico, y va mucho más allá. Cuenta hoy con decenas de repartos y otras barriadas, cuyos habitantes elevan el número total de pobladores de la urbe hasta más de 300.000.
Como núcleo político y administrativo de la provincia, dispone asimismo de numerosas industrias e instituciones, en las cuales se prolonga la visión martiana del Camagüey como señorío trabajador. Los camagüeyanos, a mi modo de ver, son personas laboriosas, son personas alegres. El camagüeyano le gusta la fiesta. Lo que pasa es que las fiestas del camagüeyano son más regidas por una costumbre bien establecida, que es la cordura. Dice que los camagüeyanos somos orgullosos, o sea, hay gente que dice que somos orgullosos. Yo creo que no somos orgullosos, yo creo que somos cuidadosos, sería la palabra, cuidadosos a la hora de elegir las cosas. Los camagüeyanos, lo que pasa es que, a diferencia quizás de otras provincias, quizás hasta que no te conocen un poquito más, no abren la puerta completa, o no abrimos la puerta completa. Son bellísimas personas, son gente extraordinaria, lo que todo poquito a poquito. La berenjena, el platanito manzano. Creo que hay algo muy importante del ser camagüeyano. El camagüeyano se siente orgulloso de ser camagüeyano y está continuamente reafirmando que es camagüeyano. Tiene sentimientos de pertenencia, viva en un reparto periférico o viva en el centro histórico. O sea que es algo que es muy fácil de aquilatar, de ver, de toparte por la calle. Y además tenemos la tradición de hidalguía y de patriotismo que está muy arraigada en nosotros, o sea, muy arraigada en nosotros. Yo creo que eso se manifiesta en el camagüeyano. El camagüeyano es tan revolucionario, tan ferviente, tan patriota como cualquier ciudadano en este país, y cuidado. Desfila el bravo pueblo de Camagüey en la Plaza Mayor General Ignacio Arramonte. Yo creo que como norma general somos personas buenas, deseosas de aprender, deseosas de ser cada vez más cultas. Yo entiendo que el camagüeyano es tan llano como su suelo. Es una persona amable, una persona educada. Es obstinado. Se traza metas y las consigue. El camagüeyano es una persona que emigra poco. Es un ser en transición. Yo creo que sí somos un poquito orgullosos, pero eso no quita de que somos una persona que abrimos nuestro corazón a cualquiera que nos pida ayuda. Si vienes de visita a mi Camagüey, verás con qué alegría mi pueblo te ve. Por viejos adoquines podrás recorrer las calles de mi viejo y lindo Camagüey. Siempre se le reconoce a Santiago de Cuba como hospitalario, pero Camagüey también es hospitalario. Te quiere y te abraza Camagüey es una frase que dice mucho, porque dice del calor, del amor con que los camagüeyanos tratan a todo el que llega a nuestra ciudad. Yo creo que el valor mayor que tiene la ciudad son su gente, como dije ahorita, o sea, de eso no quisiera prescindir, o sea, no quisiera que cambiara el camagüeyano, que se convirtiera en otra cosa. Signos identitarios profusos, hondo arraigo de tradiciones, equilibrada conjunción de pasado y presente, capacidad seductora notable. 4 enunciados que dibujan a Camagüey contorneando una recurrente sospecha. ¿Existe la camagüeyanidad? La camagüeyanidad es como el aire, es muy importante, pero no tiene color, no tiene olor. Simplemente es un componente vital, espiritual, que está disuelto en las personas, no existe fuera de las personas. No estoy en contra de la intención creo que sí. O sea, yo sería uno de los primeros en aplaudir. Lo que no me gusta es la palabra camagüeyanidad, no me gusta la palabra. Lo que se define como perteneciente a Camagüey, yo no lo veo tan limitado como solamente su paisaje urbano, por ejemplo. Entonces son muchas cosas que además esa cultura que uno impregna en nuestra descendencia, en nuestros hijos, hace que a uno le cueste más trabajo desprenderse de aquí porque ya ellos forman parte de Camagüey y ellos tampoco quieren dejar de ser camagüeyanos. Intentar definir la camagüeyanidad, destilarla en un laboratorio, no produce efecto. Lo que puedo dar fe de que existe y que no se disuelve con facilidad. De Camagüey no me he ido ni me iré, porque creo que en Camagüey
es el lugar que me atrae, el lugar que me gusta. Dios me puso aquí, yo me siento muy bien aquí y deseo y lucho porque sea mejor, pero yo me siento bien aquí, soy feliz aquí. Bueno, imagínate, yo soy de La Habana y tomé agua de Tinajón y me quedé. No me concibo en otro espacio que no sea en esta ciudad. Y esta ciudad forma parte de mí mismo por muchas razones. Primero, porque, y esto no es tan poco común, pero bueno, es un detalle, yo desciendo del fundador de la ciudad, de Vasco Porcayo. A mí me place tanto llegar a la Plaza del Carmen y ver a los niños correteando, sentándose en esas esculturas de nuestra Marta Jiménez. La vida mía en la prisión estaba fundamentada básicamente en la retrospectiva. Y esa retrospectiva se limitaba casi siempre a mi ciudad de Camagüey. Y está la gente esa que me saluda constantemente, que me pide cosas o me da cosas. Yo amo esta ciudad. Amo esta ciudad porque crecí aquí, ya te decía, me bañé en los ríos, en los charcos, en la fuente, crecí en el casino, jugaba en el parque. Y yo estoy acostumbrado a esto. Y yo pienso morirme aquí. Y los que por determinadas razones, casi siempre por razones de trabajo, por determinada responsabilidad, se han ido incluso para la capital del país, siempre sienten añoranza por su Camagüey. Mira, yo considero que yo no me he ido de Camagüey, por eso en mis canciones siempre incorporo algo, aunque sea una frase. Y yo estoy en Camagüey y seguiré en Camagüey porque me gusta el aire de Camagüey, me gusta el paso del Camagüey, me gusta el modo en que se mira la vida en Camagüey. Son resonancias latentes del hechizo de la ciudad de Camagüey, muestras irrefutables de la fuerza imantadora de aquella comarca que nació junto a las olas del mar y que hoy, con miles de sueños a cuestas, continúa existiendo entre la leyenda y la luz. Camagüey, bonito Camagüey, tu ciudad asoma, envuelta en aromas de caña y de miel.